Segunda parte, organización. Introducción. En la primera parte de este documental hemos comprobado que una noción tan simple como la de iteración permite reconocer principios que gobiernan de forma general los procesos de generación de orden. El más fundamental de ellos es que la interacción entre órdenes solo puede generar orden. El desorden, por tanto, solo puede surgir de procesos en los que hay implicado desorden, pero hemos visto también que esos procesos pueden eventualmente generar orden. Por otra parte, el orden resultante de cualquier interacción puede mostrar una complejidad superior a la de cualquier orden implicado en su proceso de generación. Pero la interacción entre orden y desorden, y más concretamente la introducción de un desorden en un proceso que generaba orden, puede dar lugar a un orden notablemente más complejo. Y exactamente eso fue lo que provocó, como veremos, la aparición de la organización, la introducción de un desorden, la variación, en el proceso de generación de orden primario más complejo, la reproducción estructural. Evolución. Cuando hablamos de evolución nos referimos generalmente a la evolución biológica, y desde esa noción, obviamente, no cabría hablar de evolución del orden ni de ninguna otra cosa más que de la vida. Pero el término se aplica también en otros contextos. A mediados del siglo XIX, Schleicher sugiere considerar a los idiomas como objetos que evolucionan y desarrolla un sistema de clasificación basado en la taxonomía botánica, usando términos como género, especie o variedad, e incluso representándolos en un árbol genealógico. También podemos encontrar estudios sobre evolución tecnológica, social o cultural, y por otra parte, existen acepciones aún más generales que permiten hablar de la evolución del universo, de un paciente en su recuperación o de un estudiante en el curso académico. En estos casos, prácticamente se entiende evolución como sinónimo de cambio y aplicable a cualquier cosa que cambie. Incluso para la sucesión de resultados que obtendríamos arrojando un dado, podría hablarse de la evolución de esos valores. Pero más comúnmente consideramos a la evolución como una sucesión de cambios, no debidos al azar y en la que cada nueva generación está en alguna medida determinada por las anteriores. Y podemos observar encadenamientos de procesos de generación de orden en que se dan esos tres factores. Hemos visto que un proceso puede implicar órdenes de diferente naturaleza, como estabilidad en la frecuencia de una vibración, regularidad geométrica en una forma u homogeneidad en un granulado, y generar también órdenes de naturaleza muy distinta, como una distribución simétrica. Pero distintos procesos de generación de orden pueden además encadenarse constituyendo linajes muy complejos. El orden como estabilidad de las leyes físicas es responsable del orden dinámico de nuestro sistema planetario. Y ese orden como regularidad dinámica genera orden como periodicidad en procesos climáticos como el ciclo diurno o las estaciones. Y estos nuevos órdenes acaban generando orden geométrico incluso en el desarrollo de estructuras orgánicas. Los anillos de los árboles, los relieves en las conchas de algunos moluscos o en las placas de los caparazones de las tortugas son resultado de fluctuaciones periódicas de temperatura, luz, humedad y otros factores del entorno. Esto no quiere decir que los principios de generación de orden primario expliquen las formas biológicas. El efecto de tales principios se limita principalmente a su desarrollo, contemplado en campos como el de la morfogénesis, y como veremos, las configuraciones funcionales están determinadas principalmente por su eficiencia. Este ejemplo muestra solo que un orden primario, como la estabilidad de las leyes naturales, genera orden dinámico en una estructura astronómica, que genera orden temporal en procesos geofísicos, que a su vez terminan generando orden geométrico incluso en la configuración de algunos organismos. El orden genera órdenes distintos, hay por tanto cambio, y esa sucesión de generaciones constituye un proceso no aleatorio, sino que cada nuevo orden está determinado por los anteriores, bajo principios reconocibles. De modo que lo discutible no es tanto si el orden evoluciona o no, sino su alcance, es decir, si estos principios podrían explicar todo el orden que observamos en la naturaleza. Y podemos hacer al menos 4 observaciones sobre esta evolución coherentes con un alcance mayor, en cuanto a diversidad y complejidad, de lo que podría parecer a primera vista. En primer lugar, si consideramos las 3 interacciones que hemos analizado, vemos que cualquiera de ellas puede producir orden, mientras que solo 2 pueden generar desorden, de modo que, al menos en cuanto a estos principios, la generación de orden resulta más probable. Por supuesto, este no es el único factor determinante. Resulta también crucial la proporción en que se da cada una de esas interacciones en la naturaleza, y eso, a su vez, depende de la proporción de orden y desorden existentes en el universo. Y esa proporción depende al mismo tiempo de la noción de orden que asumamos. Mientras que la noción general, intuitiva y poco precisa, da la impresión de algo excepcional y frágil, de una singularidad en un caos inmenso, al entenderlo como iteración, estamos considerando cualquier cosa que se repita. Objetos, formas, velocidades o trayectorias, proporciones o propiedades de cualquier tipo.
Desde las configuraciones más simples hasta las más complejas. Desde los inmensos objetos astronómicos hasta lo más profundo de la materia y la estabilidad de las leyes que gobiernan su comportamiento. Y desde esta noción, el orden resulta mucho más abundante de lo que podría parecer desde cualquier otra. Dada la generalidad de los principios que gobiernan su generación, el orden goza además de una libertad para interactuar, generando más orden, que podríamos subestimar por analogía con la reproducción biológica. Así como la vida es una propiedad que se da en estructuras de muy diverso tipo, el orden puede darse en la frecuencia de una vibración, en la geometría de un objeto o en su composición, pero las interacciones que pueden generar vida están en realidad muy limitadas respecto a las que pueden generar orden. Para que nazca un babuino son estrictamente necesarios un macho y una hembra de la misma especie, adultos, fértiles, etc., y por supuesto, un ave y un pez no se fusionarán en algo parecido a un pez volador. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre en la interacción entre órdenes. Generará inevitablemente orden, independientemente de la naturaleza de las estructuras que interactúan. Y además de la diversidad de estructuras que presentan orden y de la multitud de interacciones que se dan continuamente en todos los niveles, el propio universo está gobernado por una serie de reglas que no son en absoluto caóticas sino perfectamente estables. Lo que generalmente llamamos leyes naturales y cuya estabilidad constituye probablemente el orden más elemental. El propio universo, todo lo que ocurre en él, está, en otras palabras, gobernado por orden. De modo que el alcance, el éxito evolutivo del orden, podríamos decir, es altamente probable no solo por la forma en que se genera, sino también por la abundancia de éste existiendo e interactuando continuamente en el universo. Una abundancia que desde otras nociones pasa desapercibida. Y mientras que la vida, para generar vida, requiere interacciones notablemente precisas y complejas, el orden goza de una libertad sin límites. La más leve interacción entre órdenes de cualquier naturaleza generará siempre orden. Y todas esas interacciones, como cualquier otro evento que tenga lugar en el universo, están además gobernadas por reglas estables. Pero sobre todo, no contamos con argumentos más convincentes para explicar la abundancia de orden existente que los que podríamos construir a partir de principios sobre su generación. Y a ese tipo de principios no parece ser posible llegar desde otras nociones más que desde la de iteración. Y desde esa misma noción, y desde esos mismos principios, podemos también reconocer y explicar una tendencia general en la evolución del orden, el progresivo incremento de la complejidad máxima. La continua aparición de formas de orden que superan en complejidad al de cualquier estructura anterior. Incremento de complejidad. Adoptaremos una noción de complejidad sencilla pero operativa en este marco teórico, definiéndola como una medida que refleja tanto la cantidad como la diversidad de elementos que componen una estructura. La concepción más básica se refiere simplemente al número de componentes, y bajo este criterio, un átomo de carbono es más complejo que uno de hidrógeno, una molécula de metano es más compleja que un átomo de carbono, un organismo que una molécula, un pluricelular que un unicelular y una estructura social que un organismo. Pero si consideramos el número total de átomos del Sol, este supera ampliamente al de cualquier organismo, y aún así no lo consideraríamos más complejo, porque la noción que generalmente asumimos de complejidad no se basa únicamente en la cantidad, sino también en la variedad de elementos que constituyen la estructura. Esta idea se acerca a lo que en computación se denomina complejidad descriptiva, y es la noción que asumiremos, la de una magnitud determinada por el número y variedad de elementos que integran una estructura. Y las estructuras pueden generarse básicamente de tres formas. Por transformación de una estructura anterior, como cuando enrollamos una hoja de papel formando un tubo cilíndrico, por división, como cuando recortamos una figura de una hoja de papel. Y por agregación de estructuras preexistentes, como cuando apilamos muchas hojas formando una torre. Y la agregación es el proceso de generación estructural más común en la naturaleza. Partículas subatómicas se agregan formando átomos. Los átomos se fusionan en átomos más complejos y se enlazan formando moléculas. A partir de las primeras moléculas surgen ya estructuras astronómicas como las nubes moleculares. También por agregación de material espacial aparecen estrellas y sistemas planetarios, y también por agregación se forman estructuras geológicas como las rocas sedimentarias o los volcanes. A partir de unicelulares surgen los pluricelulares, y a partir de organismos los sistemas sociales. Y si hemos llamado complejidad al número y variedad de componentes de una estructura, la generación por agregación implica, necesariamente, un incremento de la complejidad máxima. La progresiva aparición de estructuras, que superan en complejidad a cualquier estructura anterior. Se trata de complejidad estructural y no de complejidad del orden, pero la complejidad del orden está limitada precisamente, solo por la complejidad estructural.
De modo que la aparición de estructuras con mayor número y variedad de elementos permite, y al permitir provoca, un progresivo incremento de la complejidad máxima del orden. Desde el nivel subatómico al astronómico y en cualquier entorno del universo, las estructuras alcanzan niveles de complejidad progresivamente superiores. Y no existe otra causa, ni es tampoco necesaria, para explicar ese incremento de complejidad, que el hecho de que se generan principalmente mediante la agregación de estructuras anteriores. Y cada nuevo componente que integra una estructura incrementa exponencialmente el número de configuraciones posibles. Y como la complejidad que puede alcanzar el orden en una estructura está limitada por la propia complejidad de la estructura, el orden está cada vez menos limitado para incrementar su complejidad. Y la interacción entre formas de orden cada vez más complejas hace que esté también cada vez menos limitada la complejidad alcanzable por el orden resultante de esas interacciones. Origen de la organización. Dada la presencia de desorden en el universo, la propia evolución del orden no es un proceso lineal, sino que presenta irregularidades. Y el evento más relevante en cuanto a incremento de complejidad es la aparición de la organización, la forma más compleja de orden, a partir de la evolución del orden primario. Explorar el origen de la organización es explorar el origen de la funcionalidad, la aparición de la primera función. Pero el concepto de función es muy controvertido, especialmente en filosofía de la biología. En principio, no dudaríamos en afirmar que la función general de las alas de un ave es permitirle el vuelo o la de unas tijeras cortar, mientras que la función del Sol no es calentar la Tierra ni la de los volcanes producir lava, aunque sea eso lo que hacen. Pero no existe un criterio consensuado para distinguir cuándo lo que ocurre es la función de una estructura y cuándo es simplemente un efecto de la estructura pero no su función. Y esa imprecisión se da en otros conceptos biológicos como el de vida o especie, para los que no contamos con definiciones perfectas. Un modo de afrontar esta dificultad para establecer definiciones es asumiendo que la evolución del universo es un proceso no lineal, en el que se dan eventos que implican grandes novedades. A veces a partir de cambios repentinos, otras veces progresivos y lentos, y en el que podemos reconocer etapas pero que a menudo están definidas por límites difusos o incluso se solapan. Un proceso lleno de irregularidades donde no siempre encontramos claras señales naturales que determinen cuándo se dan esos eventos o cuándo comienzan o terminan esas etapas, sino que esas señales a menudo debemos ubicarlas nosotros con base en criterios que también debemos establecer nosotros, intentando que sean lo más operativos posible para describir esa sucesión de acontecimientos que es la historia del universo o etapas concretas de ella. Podemos, por ejemplo, identificar a un grupo de diatomeas como un conjunto de unicelulares y a una rana como un individuo pluricelular. Pero entre unas y otra, existen especies unicelulares que viven juntas solo porque se reproducen fijas a una superficie, otras que encuentran alguna ventaja en la vida gregaria o incluso tan interdependientes que solo pueden sobrevivir en grupo, y hasta colonias con individuos especializados en distintas funciones. En definitiva, para poder determinar el origen de la pluricelularidad, tenemos que establecer un criterio, sea el agrupamiento, la interdependencia, la especialización celular o cualquier otro, que permita distinguir unicelulares y pluricelulares. Igualmente, para establecer el origen de la vida, necesitamos un criterio para distinguir lo inerte y lo vivo. E igualmente, para establecer el origen de la organización, necesitamos decidir a qué llamaremos funciones. Lo cierto es que existen estructuras y procesos para cuya descripción es necesario, o al menos muy pertinente, hablar de funciones biológicas como la digestión o la circulación sanguínea, de la función de un artefacto o de un componente de ese artefacto, de las formas de gobierno o del lenguaje. De modo que, si tuviésemos que describir la historia del universo explicando cronológicamente cada uno de los eventos que tuvieron lugar, llegaríamos a un punto de esa descripción en el que necesitaríamos hablar de funciones. Así podríamos determinar cuál fue la primera función, al menos en ese sentido de necesidad explicativa. Y bastaría comenzar a partir de la reproducción porque, asumiendo el modelo cosmológico predominante, no es necesario hablar de funciones para describir ni uno solo de los eventos que tuvieron lugar en los primeros casi 10.000 millones de años de la historia del universo. Podríamos describir todo ese periodo en términos matemáticos, físicos, químicos, astronómicos, geológicos e incluso la propia aparición de la reproducción como un fenómeno físico-químico, sin hablar de funciones. Todas las estructuras para cuya descripción necesitamos hablar de funciones son de hecho posteriores a la reproducción. La aparición de la reproducción es además localizable. Podemos asumir que la primera estructura capaz de reproducirse surgió en un momento y un lugar precisos, e incluso que se dio en el nivel químico, implicando estructuras moleculares muy complejas. Así que si revisamos esa etapa, desde la reproducción, y en dirección hacia esas estructuras y procesos para cuya descripción necesitamos considerar a las funciones, deberíamos encontrarnos en algún momento con la aparición de la organización, el orden funcional.
Sabemos que en algún momento surgieron estructuras capaces de reproducirse, un proceso de generación estructural sin precedentes. Si bien cada nueva estructura se genera a partir de elementos del entorno, y se trata por tanto de una forma de agregación, dista mucho de una mera unión de elementos como lo serían la fusión nuclear, la síntesis molecular, la aparición de la pluricelularidad o de las estructuras sociales, porque implica la iteración de una misma configuración estructural. Dada esa iteración, la reproducción es además un nuevo proceso de generación de orden. Genera linajes, la iteración de una misma configuración estructural en el tiempo. Con linaje nos referimos por tanto a cualquier sucesión de estructuras entre una antecesora y una descendiente suya. Y el linaje presenta la forma más compleja de orden primario. Lo que se itera es una configuración estructural, pero esa configuración no se itera en el espacio sino en el tiempo. Es decir, el linaje como estructura física no existe. Las estructuras que lo constituyen no coexisten en un mismo momento, y se trata por tanto de un objeto abstracto. Y esa iteración que implica consideraciones espaciales, temporales y abstractas, constituye la forma más compleja de orden primario, así como la reproducción constituye el proceso de generación de orden primario, más complejo hasta ese momento. Sabemos también que esas estructuras reproductoras debían ser capaces de reproducirse varias veces, lo que generaría una ramificación de linajes. Si cada estructura se reprodujese solo una vez, formaría un único linaje y no podrían darse, entre otras cosas, presiones selectivas como la selección natural. En tercer lugar, tuvieron que darse variaciones, una nueva configuración consecuencia de alguna irregularidad ambiental. Y si la nueva estructura fuese incapaz de reproducirse, se extinguiría su linaje. Debieron por tanto darse variedades que podían seguir reproduciéndose y además transmitir su nueva configuración. Esto daría lugar a linajes que en un mismo momento presentarían estructuras reproductoras distintas. Sabemos también que entre esas variedades debieron darse diferencias que afectaban a la reproducción. Variedades que se reproducían más que otras. Pero esto solo explicaría que algunas variedades se hiciesen más abundantes. Sin embargo, también pudieron darse factores eliminadores, como tormentas eléctricas, desbordamientos, fluctuaciones de temperatura o momentos de excesiva radiación que eventualmente destruyesen parte de esas estructuras, quedando solo un grupo de ellas que se multiplicaría de nuevo hasta el próximo evento destructivo. Las variedades menos abundantes tendrían mayor riesgo de extinguirse en uno de esos eventos. Todo esto es inevitablemente especulativo, pero permite comprobar que, con reproducción, que generaría linajes, variación, diferencia reproductiva entre las variedades y un factor eliminador eventual, tendríamos evolución en el sentido biológico del término, con una presión selectiva operando que desde el enfoque biológico se reconocería ya como selección natural, e incluso una aparente tendencia evolutiva hacia estructuras que se reproducen cada vez más. Una evolución muy simple, para cuya descripción no necesitaríamos considerar fenómenos como la competencia por los recursos o la adaptación al medio, y que ni siquiera implicaría consideraciones biológicas. Eso dependería únicamente de la noción de vida que asumiésemos. Si establecemos como requisito de lo vivo, por ejemplo, la estructura celular, y aquellas primeras estructuras reproductoras no estuviesen cubiertas por una membrana, aún no podríamos hablar de vida. Pero sobre todo, vemos que puede explicarse un proceso evolutivo bajo presiones selectivas, sin necesidad de hablar de funciones. Aunque la reproducción será una función, en el momento en que apareció era la única, y no tendría sentido introducir un término como el de función para designarla, porque bastaría hablar de reproducción. Y tampoco tendría sentido hablar de eficiencia, de estructuras reproductoras más o menos eficientes, porque bastaría hablar de estructuras que se reproducen más o menos. La necesidad de hablar de funciones y de eficiencia funcional llega después, cuando esas estructuras dejan de ser las únicas cuyo efecto se incrementa bajo presiones selectivas. Una variedad podría tener la propiedad, por ejemplo, de atraer algún elemento del entorno que a modo de escudo la protegiese de una radiación, haciéndola más resistente y permitiéndole por tanto reproducirse más veces. Si siguiesen apareciendo variedades que atrajesen más elementos creando escudos más sólidos, siempre que eso acabase favoreciendo su reproducción, ese efecto de protección también se incrementaría por presión selectiva. De modo que ya no solo habría estructuras reproductoras que se reproducen cada vez más, sino también estructuras protectoras que protegen cada vez más. Es decir, aparecen estructuras con efectos distintos a la reproducción, pero favorecidos también por presiones selectivas. Y esas estructuras, como se hace evidente en la evolución biológica, acaban siendo innumerables. Pelajes que aíslan más del frío, patrones más crípticos, glándulas que producen venenos más virulentos, y ojos que ven mejor.
Y la necesidad de hablar de ese conjunto de efectos, como unidad, para explicar por ejemplo las presiones selectivas, justifica hablar de funciones. Y el grado en que se dan esos efectos justifica hablar de eficiencia funcional. Tendencia evolutiva, continuidad del linaje. La reproducción, desde este enfoque, sería la primera función, y las demás funciones, aunque cada vez más indirectamente, parecen favorecer siempre en última instancia a la reproducción. Una tendencia general, en las estructuras que constituyen los linajes, a configuraciones que se reproducen cada vez más eficientemente. Pero desde la perspectiva del orden podemos reconocer una tendencia aún más fundamental, porque los linajes, antes incluso de la variación, presentaban ya una tendencia intrínseca a la continuidad. Al estar constituidos por estructuras reproductoras, los linajes tienden naturalmente a crecer. Y esa misma tendencia será después favorecida por los cambios que experimentarán las estructuras que los constituyen. Una tendencia que ha pasado de ser muy simple, cuando el primer linaje crecía sencillamente porque estaba constituido por estructuras reproductoras, a requerir explicaciones mucho más complejas después de la variación que implican considerar a las presiones selectivas, la funcionalidad y la eficiencia. Y el surgimiento de la organización como resultado directo de la evolución e incremento de complejidad del orden primario es además coherente con lo observable. Existen estructuras como las nubes, con variedad de formas y grados de complejidad, estructuras geológicas, como los volcanes, los atolones o los cristales minerales, o astronómicas, como las galaxias y los sistemas planetarios. Así que podríamos preguntarnos por qué no fue alguna de esas estructuras la que comenzó a reproducirse, siendo luego objeto de presiones selectivas, evolucionando y adquiriendo funcionalidad. Es decir, ¿por qué la reproducción surge precisamente en el nivel químico, en lo que llamamos el caldo primigenio? A esta cuestión podríamos responder enumerando distintos factores que favorecieron ese evento, pero también podríamos dar una única respuesta general, relacionada a la complejidad que había en ese medio. Ni en las nubes, ni en las estructuras geológicas, ni en el nivel astronómico, ni en ningún otro rincón del universo había, que sepamos, tanta complejidad como en ese entorno en que asumimos que surgió la reproducción. Y esa complejidad, el número y variedad de elementos interactuando, y por tanto, el número y variedad de interacciones posibles, permite la síntesis de las estructuras más complejas. Estructuras moleculares que además, presentarían regularidades geométricas y dinámicas más complejas que cualquier otra estructura en ese momento. Hoy sabemos que en el nivel químico moléculas como los fullerenos presentaban ya regularidades geométricas que superaban en complejidad a cualquier cristal mineral, galaxia, vórtice o cualquier otra estructura existente antes de la reproducción. Y también que incluso los componentes de las moléculas más simples vibran de distinto modo pero sincronizadamente. Geometrías y dinámicas regulares que se sumarán superando en complejidad a las de cualquier otra estructura. En otras palabras, no existía orden primario más complejo en ningún otro medio que en el nivel químico. Y tampoco entorno con mayor complejidad química que ese caldo primigenio. La organización, la forma más compleja de orden, surge por tanto en su forma más simple, precisamente allí donde el orden primario alcanza su mayor complejidad. Y la evolución de la organización mostrará la misma tendencia, el incremento general de la complejidad máxima. Incremento de complejidad de la organización. Hemos propuesto una causa relativamente simple para explicar el incremento de complejidad del orden primario. Las estructuras se generan principalmente por agregación. La agregación implica incremento de la complejidad estructural, y la complejidad estructural permite, y al permitir provoca, la generación de órdenes más complejos. La organización, en cambio, incrementa su complejidad por una causa muy distinta, pero que es la misma para todas las estructuras funcionales, organismos, artefactos o sistemas sociales. Nos basaremos en un fenómeno al que llamaremos sinergia, un incremento de eficiencia a partir de un cambio de configuración cuyo costo es compensado por esa eficiencia que produce. Sinergia. Toda estructura funcional tiene una configuración, determinada por el número y variedad de componentes que la constituyen y la disposición de estos. Toda estructura funcional tiene además cierto grado de eficiencia, y para que se dé un incremento de eficiencia es necesario un cambio en su configuración. Y por último, generalmente, el incremento de eficiencia no es proporcional a ese cambio. Un tren podrá transportar un determinado número de personas, y duplicando el número de vagones, podrá duplicar también el número de pasajeros. En este ejemplo, y considerado en esos términos, se da un incremento de eficiencia proporcional al cambio de configuración. Por otra parte, un palo podría ser utilizado por un hombre para capturar peces, por ejemplo, golpeándolos,
y consiguiendo una media de 3 peces al día. Si dispusiese también de una cuerda, podría atarla a un extremo del palo, consiguiendo un mayor alcance y capturando quizá 4 peces al día. Disponiendo además de una varilla afilada, podría atarla a un extremo del palo, utilizando la nueva estructura como arpón, consiguiendo 5 peces. Pero también podría, con esos mismos elementos, construir un arco más potente y preciso, consiguiendo capturar 10 peces. Lo que se intenta mostrar con este ejemplo es que, si bien una estructura funcional debe necesariamente cambiar su configuración para incrementar su eficiencia, no existe ninguna relación lineal entre ese cambio de configuración y el incremento de eficiencia que produce. La eficiencia no se incrementa en proporción al número ni a la variedad de componentes, al peso, al volumen, ni a ningún otro parámetro de la estructura funcional. Hasta el punto que, si bien una vez que conocemos el arco podemos describir su funcionamiento y estimar su eficiencia, ni siquiera podemos afirmar que con esos 3 elementos, el arco sea la configuración más eficiente posible. Siempre podría existir otra, que simplemente nos haya pasado desapercibida. Porque no existe ninguna fórmula o método para, a partir de unos elementos, deducir la configuración más eficiente para una determinada función. Estas configuraciones pueden ser resultado de la creatividad y el ingenio, como la del arco, de ensayo y error, como la composición de algunos medicamentos tradicionales, o de eventos casuales, como las variaciones que luego serán sometidas a presiones selectivas. Pero no existe ningún método para deducir cuál es la configuración más eficiente para una determinada función, a partir de unos elementos dados. Sin embargo, aunque un mayor número y variedad de componentes no implica una mayor eficiencia, sí que permite una mayor eficiencia. Un hombre difícilmente podrá lanzar una pesada roca a gran distancia, ni con un palo ni con una cuerda, ni disponiendo de una considerable variedad de elementos al azar. Pero sabemos que sí podrá hacerlo con ciertas estructuras, construibles solo a partir de cierto número y variedad de elementos. De modo que el incremento de complejidad no implica necesariamente incremento de eficiencia, pero solo cierta complejidad permite ciertas configuraciones que permiten cierta eficiencia. Porque la disposición de cada nuevo componente implica un incremento exponencial del número de configuraciones posibles, aumentando la posibilidad de establecer configuraciones sinérgicas, aquellas que proporcionan un incremento de eficiencia que compensa ese cambio de configuración, ante las presiones selectivas a las que están sometidas todas las estructuras funcionales. Un organismo, un rasgo de ese organismo, incluso una estructura construida por ese organismo, son presionados selectivamente hacia configuraciones más eficientes. Los distintos artefactos, a causa del desarrollo tecnológico, experimentarán cambios hacia configuraciones más eficientes. Un producto de limpieza incluso tenderá a composiciones más eficientes presionado, por ejemplo, por la demanda del mercado. E igualmente el lenguaje, los sistemas sociales, etc., bajo presiones de distinto tipo, tenderán siempre a configuraciones más eficientes. Y dado que la posibilidad de configuraciones sinérgicas se ve favorecida por la disponibilidad de nuevos elementos, las estructuras funcionales tenderán siempre a la adición de componentes, y por tanto, al incremento de complejidad. Pero si la organización tiende a la complejidad, la vida no debería ser una excepción. Y aunque existen cada vez más autores que hablan de una clara tendencia al incremento de complejidad en la evolución biológica, no es aún la idea dominante. Stephen Jay Gould, máximo detractor de la idea de tendencia evolutiva, propone 5 argumentos en su contra. Revisaremos cada uno de ellos, profundizando más en la causa del incremento de complejidad de la organización. Incremento de complejidad en la evolución biológica. En primer lugar, Gould afirma que no puede haber tendencia a la complejidad cuando existen más organismos simples que complejos. Y escribe: sí, pecaríes, petunias y poesía, pero la Tierra permanece repleta de bacterias y los insectos sin duda dominan entre los multicelulares. Pero en cuanto a la evolución del orden, nos referimos siempre a un incremento de la complejidad máxima. Si un astrónomo afirmase que desde el origen del universo se han generado elementos químicos progresivamente más complejos, entenderíamos que se refiere a la progresiva aparición de elementos que superan en complejidad a los anteriores, aunque el hidrógeno, el primero en formarse y el más simple, siga hoy siendo el más abundante. Del mismo modo, al afirmar un incremento de la complejidad máxima de la organización, nos referimos a la progresiva aparición de estructuras funcionales que superan en complejidad a cualquier estructura anterior, independientemente de su número. El siguiente argumento que Gould propone es el de un límite de complejidad mínima. Es decir, que asumiendo que la vida debió comenzar en su forma más simple, solo podía evolucionar hacia formas más complejas. Y esto resulta contradictorio porque no solo admitiría el incremento de complejidad, sino que estaría proponiendo él mismo una causa.
Pretende mostrar con esta idea que el incremento de complejidad es resultado en todo caso de un factor externo, la imposición de un límite, y no de un mecanismo intrínseco de la evolución. Recurre al ejemplo de un hombre ebrio que camina entre un muro y un canal, en el que tarde o temprano acabará cayendo. Pero el estrecho margen que Gould elige para representar la variedad de niveles de complejidad no es suficiente para ocultar el problema de esa analogía que propone. Efectivamente, en contacto con el muro, el individuo del ejemplo solo podría alejarse de él, pero apenas se separase lo más mínimo, la probabilidad de un desplazamiento a la izquierda o a la derecha debería ser exactamente la misma, y esto es lo que no se observa, en absoluto, en la evolución biológica. Porque no tenemos constancia de eucariotas que hayan perdido su núcleo convirtiéndose en procariotas, de multicelulares cuyas células se hayan independizado como unicelulares, o de animales sociales que se hayan convertido en solitarios que, comparados con los casos de incremento de complejidad, permitan hablar en absoluto de una fluctuación aleatoria. Un ejemplo ilustrativo es la evolución de estructuras sociales en himenópteros, cuya variedad de formas de organización ha motivado un esfuerzo por clasificarlas. Principalmente, se considera solitaria la especie que no interactúa con sus congéneres más que para la reproducción, aquella que, por ejemplo, abandona la puesta y cuya descendencia al nacer se dispersa. Y se llama eusocial a la forma de organización más compleja. Pero entre solitarias y eusociales, cualquier especie que mantenga alguna relación con sus congéneres además de la reproductiva, se considera presocial. Los presociales, por ejemplo, se dividen en subsociales, en que la madre cuida a su prole, y parasociales. Y los parasociales se dividen en comunales, en los que cada generación convive en el nido, o asisociales, donde los individuos además cooperan en el cuidado de la cría, y semisociales, donde algunos individuos, las reinas, asumen la función reproductiva, pero son hermanas de los demás miembros de la colonia. En cambio, en los eusociales la reina es madre del resto de miembros. Y se distinguen primitiva y verdaderamente eusociales porque en estos últimos, las distintas castas presentan además diferencias anatómicas. El incremento de complejidad es progresivo, y a cada estadio se llega pasando por los anteriores. Y los casos en que se ha identificado un aparente retroceso a estadios más primitivos son muy excepcionales. Wilson afirma que no se conoce ni una sola inversión de este tipo entre las más de 11.000 especies de hormigas descritas. Habla incluso de puntos de no retorno para designar niveles de complejidad a partir de los cuales cree casi imposible que se dé un retroceso. Además, afirma que numerosos estudios, especialmente los de hormigas, han demostrado que los grupos son más eficaces en la defensa que los individuos solitarios y los grupos grandes, más eficaces que los pequeños. Y continúa diciendo, las especies más avanzadas con colonias maduras más grandes y comunicación de reclutamiento obtienen mayores ventajas de sus métodos superiores de búsqueda de alimento. Vemos que habla de especies más avanzadas y de métodos superiores, pero esto puede expresarse en términos de complejidad y eficiencia, que las formas de organización más complejas son más eficientes. Pero aunque los casos de reducción de complejidad son muy excepcionales, Gould habla a menudo de miopía para criticar precisamente la idea de incremento de complejidad, argumentando que surge de la consideración de solo una parte de los organismos. La percepción de una tendencia, dice, puede representar solo nuestro enfoque miope en objetos raros en un extremo en la variación de un sistema. Sin embargo, los casos de reducción de complejidad son, como hemos visto, los más excepcionales. En el influyente libro de Maynard Smith y Satmari, por ejemplo, sobre las más importantes transiciones en la evolución, los 8 casos descritos implican todos incremento de complejidad. Aún así, los excepcionales casos de reducción de complejidad serán también utilizados por Gould como argumento. Algunos de los ejemplos más comúnmente mencionados son la adaptación al parasitismo, la pérdida de las extremidades en las serpientes o de los ojos en peces cavernícolas. La teoría principal sobre el caso de las serpientes propone como causa la adaptación a zonas angostas, donde la ausencia de extremidades permite un desplazamiento más eficiente. Y aunque podría pensarse que un pez que vive en un entorno oscuro no tendría por qué perder los ojos, en general, en la evolución de la organización, todo aquello que no es útil tiende a ser eliminado porque, en alguna medida, constituye siempre una desventaja. Los ojos, por ejemplo, son estructuras frágiles que serán más propensas a lesiones, infecciones, etc., de modo que donde no son útiles terminan desapareciendo. De hecho, se hace evidente que los excepcionales casos de reducción de complejidad se deben siempre a cambios ambientales. A la ocupación de nuevos entornos, en los que configuraciones anteriormente eficientes dejan de serlo y por ese motivo desaparecen. Por otra parte, el cambio adaptativo a nuevos nichos ecológicos no implica la desaparición de las variedades anteriores, de modo que no implica una reducción de la complejidad máxima, sino incluso un incremento de la biodiversidad y, por tanto, de la complejidad general.
Además, después de la eliminación de lo innecesario y mientras el nuevo ambiente no cambie, la tendencia seguirá siendo el incremento de complejidad, porque la relación entre complejidad y eficiencia es un factor constante. El cuarto argumento utilizado por Gould es la fragilidad de lo complejo. Las muchas situaciones, dice, en las que las formas más elaboradas pueden ser un obstáculo, más piezas que pueden fallar, menos flexibilidad porque todas deben interactuar con precisión. Y es innegable tanto en las estructuras biológicas como en las tecnológicas, sociales, el lenguaje, etc., la ventaja que supone la simplicidad en ciertas circunstancias. Una tela de araña es frágil, y de hecho existen especies que no usan ningún tipo de seda para cazar. Como la rueda, tiene un costo, un desgaste y requiere un mantenimiento, e incluso cada cierto tiempo puede ser necesario reemplazarla. Pero es evidente también que, si su eficiencia no compensase esa fragilidad, ni las arañas tejerían telas, ni se fabricarían ruedas. Porque la fragilidad, el costo energético, la economía de recursos o cualquier inconveniente de la complejidad es compensado por la eficiencia que consiguen las que hemos llamado configuraciones sinérgicas. Porque la sinergia alude, precisamente, a las configuraciones en que tales inconvenientes son compensados por su eficiencia. Por último, Gould argumenta que los entornos cambian aleatoriamente y que como la evolución consiste en la adaptación al entorno, también ha de ser aleatoria. La selección natural, dice, solo puede producir la adaptación a los entornos inmediatos y cambiantes. La sucesión de los ambientes locales en cualquier lugar debería ser efectivamente aleatoria a lo largo del tiempo geológico. Los mares vienen y se van, el clima se vuelve más frío, luego más caliente, etc. La historia evolutiva también debería ser aleatoria. Y de hecho es así en cuanto a los rasgos de los organismos. Pero la eficiencia no es un rasgo, ni una estructura funcional, ni una forma de organización. La eficiencia es una magnitud de las estructuras funcionales, y su incremento es siempre positivo, independientemente del entorno. Las extremidades pueden desaparecer cuando un reptil se adapta a zonas angostas, los ojos, cuando un pez se adentra en un entorno oscuro, pero el incremento de eficiencia nunca ha dejado de darse. Antes del cambio, extremidades y ojos evolucionaban hacia configuraciones más eficientes. En el momento del cambio, la pérdida de esas estructuras supone también un incremento de eficiencia, y después del cambio, la evolución seguirá siendo hacia configuraciones más eficientes. Porque las estructuras funcionales, a medida que evolucionan adquiriendo complejidad, están cada vez más comúnmente constituidas por otras estructuras con funciones concretas, que a su vez están constituidas por otras, pero respetando siempre una jerarquía funcional. La función general de un vehículo, por ejemplo, es el transporte. El motor es un componente del vehículo, y la función del motor es transmitir movimiento a las ruedas. El motor consta de un carburador al que llega el combustible desde el depósito. El depósito consta además de una apertura para rellenarlo, y esa apertura se cierra con una tapa, cuya función es evitar la salida de combustible, y la tapa consta de una rosca espiral que la sujeta eficientemente. De modo que la función de una estructura puede estar subordinada a otra función que a su vez está subordinada a otra. Y cuando una estructura funcional, en cualquier rango de esa jerarquía, reduce su eficiencia o incluso desaparece o es sustituida por otra, como la rosca de la tapa podría ser sustituida por otro sistema de cierre o el motor de explosión por uno eléctrico, es porque ese cambio favorece siempre, sin excepción, a una estructura más compleja de la que formaba parte como componente. Así, extremidades, ojos, o cualquier rasgo que favorezca a un organismo antes de adaptarse, por ejemplo, a la vida parasitaria, y que después ya no es necesario y desaparece, está favoreciendo a ese organismo. Y una abeja, programada por la selección natural para atacar a un depredador aunque pierda la vida haciéndolo, está favoreciendo a la colonia a la que pertenece, como un mero componente funcional, a la población constituida por varias colonias y a su propia especie. Toda estructura funcional evoluciona hacia formas más eficientes, y eso, en última instancia, favorece siempre a la continuidad de su linaje. La evolución de los sistemas de cierre de un depósito, por ejemplo, constituye un linaje propio. La evolución de los depósitos, de los carburadores, de los motores o de los medios de transporte, constituyen también linajes propios. Y todos ellos muestran una tendencia intrínseca a la continuidad. Y la extinción de un linaje, o incluso la más mínima reducción de eficiencia de una estructura funcional, en cualquier rango de esa jerarquía, como decíamos, siempre que ese cambio haya sido resultado de una presión selectiva, se dará, sin excepción, porque supone el incremento de eficiencia de una estructura más compleja de la que formaba parte como componente. Y esa naturaleza positiva y general del incremento de eficiencia en las estructuras funcionales y la influencia también general de la complejidad a su favor, explica una tendencia general en la evolución de la organización y por tanto de la vida, al incremento de complejidad.
Y así como la vida es una forma de organización, la organización es una forma de orden. Resultado de la evolución del orden primario que, impulsado por la agregación, alcanza su complejidad máxima en el nivel químico, con la reproducción estructural como proceso de generación de orden primario más complejo, y el linaje, como estructura resultante y la forma más compleja de orden primario. Un proceso evolutivo general a través del cual el orden evoluciona incrementando progresivamente su complejidad máxima. Y todos estos asuntos no son aún objeto de estudio de ninguna disciplina científica o filosófica, a pesar del interés que el orden ha suscitado siempre, y como intuían ya muchos autores en sus reflexiones. He elegido discutir un asunto que, aunque surgió de mis estudios sobre problemas económicos, me parece aplicable a un campo mucho más amplio. De hecho, en cualquier lugar donde la creciente complejidad de los fenómenos con los cuales tenemos que lidiar nos obliga a abandonar la esperanza de encontrar explicaciones simples de causa y efecto y a sustituirlas por una explicación de la evolución de estructuras complejas. Me gusta hablar a este respecto del doble problema de la formación espontánea de órdenes y la evolución.